Buen día. Hola, buen día. Bienvenidos. Voy a esperar unos minutos que se puedan unir todos y arrancamos con la última unidad. Les pido si me pueden dar feedback si se escucha bien. A los que ya están conectados, ¿me escuchan? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, empezamos porque es medio larga la unidad y tenemos, para no pasarnos de las 2 sesiones de 40 minutos de Zoom. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que de alguna manera ya vimos. Se trata de, digamos, el título de la unidad es Protocolos y Servicios de Red de nivel 2. ¿Se acuerdan cuando hablamos de nivel 2? Se refiere a la capa 2 del modelo OSI. Y más específicamente hablamos de el protocolo más importante de la capa de nivel 2, eh, que es el protocolo Ethernet. ¿Se acuerdan que la capa de nivel 2 nosotros estudiamos una parte que era general para todos los tipos de redes y el nivel 2 del modelo OSI tenía como una subcapa, la famosa subcapa de acceso al medio, que trata específicamente los protocolos necesarios para poder acceder, para que muchos o varios equipos accedan a un mismo medio de transmisión. Así que, bueno, vamos a hablar de eso específicamente. Bueno, para ello vamos a hacer una pequeña introducción con lo que es el protocolo Ethernet, si bien ya todos lo conocen, es el protocolo por excelencia de las redes de tipo LAN, de redes de tipo LAN que independientemente del medio de transmisión, que puede ser físico como el cable o puede ser el aire, como en el caso de las redes Wi-Fi, pero que tienen como característica principal o más importante que comparten un mismo medio de transmisión. Es decir, hay varios equipos que pertenecen a esa red LAN que comparten físicamente el mismo medio de transmisión y eso los hace tener algunas características especiales. Bueno, hablemos de Ethernet. Ethernet básicamente es un protocolo que tiene tres elementos que vamos a determinar. Esos elementos son, primero, como les acabo de decir, un medio físico compartido, ¿sí? Como les dije, es la principal característica de las redes tipo LAN y por supuesto también del protocolo Ethernet que trata justamente de cómo hacen esos equipos para acceder a este medio que es compartido. Tiene un conjunto de reglas de control de acceso al medio compartido que también son definidas por este protocolo Ethernet, o sea, quién tiene derecho a hablar en cada momento. Y una parte importante de la cual tal vez no hablamos tanto es una trama estandarizada. Los marcos o las tramas ya las conocían, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos en el nivel 2 de que teníamos una de las principales funciones que tenía la capa 2 del modelo OSI era justamente esto, el enmarcado, el poder dividir el flujo de bits que venía de la capa física en varias, en partes llamadas tramas, ¿sí? Con el objetivo de poder controlar que esas tramas llegaran correctamente al otro lado y que si hay alguna que tuviera errores o que se perdiera, yo podía transmitir o retransmitir solamente esa trama o las tramas que falten y no tenía que transmitir todo el flujo de bit completo. Lo cierto es que Ethernet me define una trama que está estandarizada, o sea, tiene un encabezado que está bien definido, ¿sí? En este encabezado, por supuesto, están las direcciones de origen, las direcciones de destino, las longitudes de las tramas, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en detalle en esa trama, pero bueno, tienen que saber que esas son las cosas básicas que están en ese marco o trama. Bueno, como ustedes ya saben, el protocolo Ethernet usa de alguna manera
un protocolo, una tecnología de acceso al medio que se denomina CSMA/CD, que significa Carrier Sense Multiple Access, y después del barra significa Collision Detection, o sea, acceso múltiple consensado de portadora con detección de colisiones. Ya lo vimos a esto en la unidad número 2. Bueno, es importante entender que las tramas, en el caso del protocolo Ethernet, se transmiten en manera serial. ¿Qué significa esto? Que se transmite una sola trama a la vez. Es decir, que yo tengo que decidir a quién le toca transmitir su trama en cada momento. ¿Se acuerdan del protocolo CSMA? Básicamente era este protocolo que se parecía mucho a la forma en que conversamos cuando estamos en un grupo, ¿no? Es como que nosotros nos mantenemos escuchando quién está hablando y esperamos que el otro termine de hablar para poder hablar nosotros, ¿sí? La forma en que se conversa educadamente. Bueno, algo parecido hace este protocolo CSMA/CD, donde el protocolo, o sea, las placas de red, tienen la capacidad de escuchar el medio de transmisión, y cuando este medio de transmisión está sin uso, pueden introducir una trama en ese medio. Es por eso que las tramas se transmiten, dice, de a una por vez. O sea, mientras se está transmitiendo una trama, los demás componentes hasta que no se termina de transmitir esa trama, que suelen ser cortas igual, eh, los demás se tienen que llamar al silencio. Porque si intentaran introducir una trama, se produciría lo que conocemos con el nombre de una colisión. ¿Está? Que de todas maneras, más allá de que todos los elementos estén escuchando el medio de transmisión para ver si pueden transmitir o no, no estamos exentos de que se produzca alguna colisión. Por ejemplo, en el caso de que hay dos componentes de la red que escuchen al mismo tiempo el medio de transmisión y al escucharlo desocupado intenten transmitir al mismo tiempo. Ahí es donde aparece este barra CD, en donde cuando hay una colisión inmediatamente ambos equipos se dan cuenta y abortan la transmisión para que el medio pueda liberarse y el circuito pueda empezar de nuevo. Bueno, una de las cosas más interesantes que tiene el protocolo Ethernet es que no tiene un controlador central, es decir, y no confundir esto con lo que sería un switch en el caso de una red. No tiene nada, estamos nada que ver. El switch no controla absolutamente nada, ¿sí? El switch lo único que hace, y ahora lo vamos a ver en un ratito, redirige la información hacia cada una de sus salidas, pero no controla el protocolo, ¿sí? Por eso es que el mismo protocolo puede ser usado también en una red que sea con cable coaxil, en donde no existe un switch, simplemente existe un backbone de cable, ¿sí? Es una red eh, de las que se llaman pasivas, porque no tiene un switch, no tiene un elemento activo ahí en el medio. Entonces, la realidad es que el protocolo Ethernet en sí no tiene ningún controlador. El protocolo Ethernet se basa en las reglas que cada una de las placas de red de los componentes eh, entiende, y cada una se controla a sí misma, digamos. ¿Está? Por eso es que existe también lo que llamamos las colisiones. Como siempre les digo, si hay alguna duda, por favor, me escriben en el chat o abran el micrófono y me detienen, así no sigo avanzando si hay alguna cosa que quedó con dudas, ¿sí? Cualquiera sea. Bueno, ¿qué más tenemos del protocolo Ethernet? Vamos a ver las ventajas. Es simple de implementar, es decir, ustedes ni siquiera tienen que configurarlo el protocolo Ethernet, o sea, ustedes simplemente conectan el cable de red a la boca del switch o conectan el celular al equipo Wi-Fi y el protocolo Ethernet está implementado, o sea, no necesita ninguna sabiduría para que funcione, funciona naturalmente solito. Tiene buena velocidad en redes que son pequeñas, y cuando digo pequeñas me refiero a que no sirve o no está pensado para grandes cantidades de equipos. Y como para darle un orden de magnitud, si bien esto no está estipulado en ningún lado, pero digamos, hasta 30, 40 equipos, este protocolo funciona sin mayores problemas, ¿sí? Obviamente dependiendo del tráfico que genere cada uno de esos equipos, ¿no? Pero, digamos, en la práctica,
30, 40 equipos no deberían ser un problema para el protocolo Ethernet. Sin embargo, a medida que el protocolo Ethernet va aumentando la cantidad de tráfico o la cantidad de equipos que pertenecen a la red, evidentemente la posibilidad de colisiones aumenta y aumenta en forma logarítmica. Otra de las cosas interesantes es que como el encabezado de la trama no cambia, o no ha cambiado en mucho tiempo, las actualizaciones que se pueden hacer del protocolo en general son retrocompatibles. Es decir, que sale una versión nueva del protocolo y para ustedes es completamente transparente, sigue todo funcionando, no importa que haya alguna placa de red antigua que utilice una versión antigua del protocolo, es completamente compatible. Otra de las ventajas que tiene este protocolo es que, como dijimos recién, está basado en el modelo OSI y por lo tanto eh, es altamente interoperable con otros protocolos de nivel 3, ¿sí? Y otros protocolos de nivel 2. Como ya hemos dicho, la ventaja grande de basarse en un modelo como el modelo OSI, que ya es un estándar, es que cuando yo quiero interconectar protocolos, los cambios que debo hacer son mínimos. Es por eso que decimos que el protocolo Ethernet es altamente interoperable. Otra de las grandes ventajas que tiene es que el protocolo es prácticamente inalterado o muy similar para todos los medios. O sea, yo aplico Ethernet en aire, en cable o en fibra óptica y la trama sigue siendo exactamente la misma. Prácticamente no hay cambios. Ya un poquito más adelante, vamos en esta misma unidad, vamos a ver que en el caso del aire se hace una pequeña modificación, que de nuevo sigue siendo compatible con el protocolo Ethernet básico. Se le hace un pequeño agregado al protocolo para salvar algunas cosas que vamos a ver en un ratito. Bueno, desventajas de este protocolo, lo que ya les dije, hay un aumento logarítmico de colisiones, ¿sí? Y a medida que se aumenta la cantidad de equipos o el tráfico, eh, se aumenta la cantidad de colisiones posibles y esto evidentemente aumenta la ineficiencia, ¿no? Y fíjense que acá ya empezamos a hablar de un concepto que no habíamos visto hasta ahora, que es el dominio de colisiones, ¿sí? Y vamos a hablar también en esta unidad de otro concepto que es el dominio de broadcast, ¿sí? Entonces, para eso vamos a entender cuáles son estas dos cosas. Las colisiones ya sabemos lo que son. ¿Estamos de acuerdo? Las colisiones se dan cuando dos equipos escuchan al medio desocupado e intentan eh, introducir su trama Ethernet al mismo momento. Se produce una colisión. Entonces, como les dijimos, el hecho de que vayan aumentando la cantidad de equipos o la cantidad de tráfico en la red hace que aumente la cantidad de colisiones. Entonces, tenemos que hacer algo con respecto a eso. Bueno, lo primero que se hace es separar lo que llamamos el dominio de colisiones. Y esto es básicamente lo que hacen los switches, ¿sí? Y para eso hago un pequeño paréntesis acá de lo que hay, de lo que hay, de la diferencia que hay entre un hub y un switch. Hoy en día ya prácticamente no se puede conseguir un hub, a menos que consigan uno viejo, no pueden ir a una tienda y comprar un hub. Ya no existen. Los switches han bajado tanto de precio que ya no, el hub es algo que está eh, totalmente deprecado. Pero sin embargo nos sirve porque esto que está pasando con un hub, poner un hub en una red de tipo estrella, es con cable UTP, vendría a ser más o menos lo mismo que utilizar una red de tipo bus con cable coaxil, ¿sí? En las redes de tipo bus, lamentablemente, no hay, no podemos hacer lo que se llama la separación en dominios de colisiones. Pero bueno, para entender esto, entendamos que es un switch. Un switch lo primero que hace cuando yo conecto un cable en cualquiera de sus bocas es tomar la dirección del equipo o eventualmente los equipos que puedan estar conectados en esa boca y lo vuelca en una tablita interna que tiene. Tiene una pequeña memoria. Para todo esto, por supuesto, los switches tienen que tener algún tipo de procesamiento, ¿no? Si no, no podrían hacer esto. Tienen procesamiento, tienen memoria. Entonces, cuando yo conecto un equipo a la boca, lo primero que hace el switch es decir, identifica, ¿sí?
¿Y cómo hace para identificarlo? Bueno, básicamente lo primero que pasa cuando yo conecto un equipo a una boca, este equipo larga o emite un paquete que se llama broadcast, ¿sí? Que tiene como dirección de destino FFFFF 16F, ¿sí? Que esta es la dirección de broadcast y vendría a ser como una dirección genérica, ¿sí? Que viene a significar como todo aquel que esté escuchando. ¿Sí? O sea, cualquier equipo que esté escuchando en esa misma red va a escuchar ese paquete de broadcast y básicamente ese paquete de broadcast dice, oigan, aquí estoy y mi dirección es tal y cual. ¿Se entiende hasta acá? Entonces yo conecto el equipo a la red, la placa de red del equipo emite un paquete de broadcast y este paquete de broadcast, por supuesto, es escuchado por la plaquita de red del switch y guarda esta dirección en una tabla. Y te dirán, ¿para qué la guarda en una tabla? Bueno, básicamente porque porque quiere armar un mapa de quién está conectado, qué direcciones MAC están conectados en cada una de sus bocas. ¿Para qué? Para que cuando llegue un paquete, una vez que esto esté todo funcionando y haya varios equipos conectados en ese switch, cuando llegue un paquete a la boca, no lo saque por todas las otras bocas como hacían los viejos hubs, sino que solamente manda el paquete por aquella boca a la que le corresponde. O simplemente, si no encuentra en su tabla de direcciones ninguna dirección igual a la que está figurando como destino, simplemente descarta el paquete o devuelve un paquete de error diciéndole no estoy. No hay no tengo nadie con, con esta dirección. Entonces, bueno, ¿qué es lo que logramos con esto? Es dividir los dominios de colisiones. Es decir, ¿quién emite el broadcast? Cada placa de red. Un broadcast se emite, esto me están preguntando por el chat, ¿quién emite el broadcast? El broadcast lo emite la placa de red del equipo. ¿Sí? Acuérdense que el switch, digamos, más allá de guardar las direcciones y después poder dividir los dominios, no sabe nada de entrada. Cuando lo acabo de prender, si no le conecto a ningún equipo, no sabe absolutamente nada. El broadcast lo emite, es parte del protocolo. El broadcast es una de las cosas más importantes que hace una placa de red y básicamente es un paquetito chiquito que se manda cada X minutos, en general son 5 minutos, cada 5 minutos se manda un paquetito de broadcast, eh, básicamente sirve como identificación de quién está vivo, yo estoy aquí, es como un keep alive, ¿sí? O sea, yo estoy aquí, estoy vivo. ¿Está? Entonces cada 5 minutos, o cuando hay algún cambio de topología, o sea, por ejemplo, cuando yo conecto o desconecto el cable de red, que eso lo detecta físicamente, ¿sí? La placa de red automáticamente dispara un paquetito de broadcast porque sabe que necesita este paquetito para que los demás entiendan, ¿sí? Que yo estoy acá. En un hub, ¿qué pasa con ese paquetito de broadcast? El hub es, podríamos decirlo, tonto, no sabe quién está en cada boca, entonces lo único que hace es reparte el paquetito de broadcast a todo el mundo. Entonces todo el mundo sabe quién está conectado a una de las bocas del hub. En cambio, el switch, ¿qué es lo que hace? El switch primero genera las tablas, aprovecha los broadcasts y genera las tablas, ¿sí? Entonces, yo para dar un ejemplo que sea un poco más claro, si yo tengo conectado, supongamos, en la boca 1 el equipo 1, en la boca 2 el equipo 2, en la boca 3 el equipo 3 y así sucesivamente, entonces yo podría estar al mismo tiempo usando el mismo medio, ¿sí? Un, eh, transitando un paquete que vaya entre las bocas 1 y 2 y un paquete que vaya entre las bocas 3 y 4. ¿Estamos de acuerdo con eso? En una red de tipo estrella, digamos, cada uno tiene su cable, ¿sí? Entonces eh, yo podría estar tranquilamente transmitiendo o comunicándome entre los equipos 1 y 2 y los equipos 3 y 4 independientemente uno del otro. ¿Se entiende esto? Y no colisionarían, ¿sí? No sé si quedó claro esto. Entonces el switch cuando recibe un paquete se fija en su tabla
y manda ese paquete solamente por aquella boca en donde está el equipo correspondiente, ¿sí? No manda por todas las bocas. Entonces, esto hace lo que nosotros llamamos una separación del dominio de colisiones. ¿Está? Esto, por supuesto, como ustedes verán, aumenta la capacidad de transmisión sin generar colisiones, ¿sí? Porque yo puedo en una parte del switch al mismo tiempo estar transmitiendo un paquete y en otra parte del switch estar transmitiendo otro paquete, ¿sí? Es como que, de alguna manera, es como si se separara virtualmente el medio de transmisión, ¿sí? Y esto se hace absolutamente en forma dinámica, ¿no? ¿Se entendió hasta acá? Bueno, digamos, esta separación del dominio de colisiones que producen el solo hecho de implementar un switch es la razón principal por la cual las redes de tipo estrella se popularizaron frente a las redes de tipo push o que usan cable coaxil. Como en el caso del coaxil, como les dije recién, es una red de tipo pasiva en la cual yo un, no tengo un dispositivo que pueda hacer esta separación del dominio de colisiones. ¿Tá? Entonces, ahí es como si en una red de tipo bus es como si yo usara siempre un hub. ¿Está? Y no tengo forma de cambiar esto. Así que bueno, estas fueron las principales razones por las que las redes de tipo estrella se popularizaron y específicamente cuando usan switches. Bueno, entonces, todo esto em, es lo que conocemos como, vuelvo un poquito para atrás, como la separación del dominio de colisiones. Fue la primera aproximación que se realizó para disminuir esta gran ventaja del aumento logarítmico de las colisiones cuando aumenta la cantidad de equipos. Entonces, cuando yo uso switches, entonces estoy de alguna manera haciendo una separación del dominio de colisiones. ¿Se entendió hasta acá? Bueno, como siempre, si alguno no entendió, por favor, levanta la mano, abre el micrófono y, y volvemos para atrás. Bueno, eh, a partir de acá, o sea, eh, digamos, primer upgrade que se hizo sobre el protocolo se llama separación del dominio de colisiones y para poder hacerlo necesito poner un switch, ¿está? Que inteligentemente separa los paquetes de acuerdo a la dirección de destino, ¿está? Bueno, pero esto obviamente cuando las redes empiezan a aumentar su tráfico y empiezan a aumentar la cantidad de equipos, no es suficiente. Entonces, ya digamos, usted imagínense el escenario de una empresa que tiene un edificio de 10 pisos, en donde yo tengo conectado por un, no sé, supongamos un backbone de fibra a los 10 pisos y en cada piso tengo 50 equipos. Entonces, yo tranquilamente tengo 500 equipos en una red LAN, ¿sí? Y esto sí ya es una cantidad muy importante en donde las colisiones empiezan a notarse y es más la cantidad de colisiones que la cantidad de paquetes que pasan por la red efectivamente. ¿Sí? Acuérdense que el aumento logarítmico es peligroso. Entonces, tenemos que hacer otra cosa. Entonces nos queda una alternativa sería decir, bueno, listo, saco el backbone de fibra que une los 10 pisos y tengo, nada, 10 redes de 50, una en cada piso, y esto, bueno, no debería tener mayor problema, salvo el hecho de que si de golpe le tengo que mandar un archivo al del primer piso y yo estoy en el 10º, voy a tener que cargarlo en un pendrive y llevárselo, porque no tengo conexión física. ¿Está? Entonces tenemos que inventar alguna otra cosa. Y lo principal, lo que se hizo para esto es hacer la segunda división, que es el dominio de broadcast. ¿Sí? Entonces, si yo corto el cable entre los pisos, estoy separando el dominio de broadcast de facto, ¿sí? Porque nada, los broadcasts se van a distribuir en cada uno de los pisos, nada más, ¿sí? Y por lo tanto no va a haber conectividad.
Bueno, aquí aparece otro concepto que vamos a ver, el más importante en las redes de tipo nivel 2 y sus protocolos, que son las redes virtuales, las redes privadas virtuales, ¿sí? Las LAN, ¿sí? Las VLAN, las famosas VLAN, ¿sí? ¿Qué es una VLAN? Es básicamente una división lógica de las estaciones de una red, aprovechando las posibilidades que tiene Ethernet de dividir los dominios de broadcast. ¿Está? Es decir, cuando se diseñó el protocolo Ethernet, ya se pensó en esto, entonces dentro del encabezado básico de Ethernet se resguardó un campito, ¿sí? Un campito que casualmente se denomina VLAN, en donde yo puedo poner un número, es un campo chiquitito, en donde yo puedo poner un número y este número me va a decir, en general es un campo simplemente es un campo de 4 bits, ¿sí? Donde yo puedo poner hasta 16 números, ¿sí? O sea, hasta 16 VLAN. Entonces yo le puedo indicar, agregando esto, que ese paquete, digamos que cuando yo mando un broadcast, ese broadcast no vaya a todo el mundo, ¿sí? Sino que vaya solamente a aquellos paquetes que pertenecen a la misma VLAN, ¿sí? ¿Esto qué significa virtualmente? Básicamente significa que hay algunos equipos que podrían ser invisibles a otros, ¿sí? Si yo no los incluyo en un subsegmento de VLAN. ¿Está? Entonces, ¿qué significa esto así desde el punto de vista práctico y para que se entienda bien? Si yo tengo un switch y tengo dos VLAN, yo podría hacer que el switch se separe en dos. Entonces, si yo tengo un switch de 8 bocas, podría asignarles a 4 bocas VLAN 1, a las otras 4 bocas VLAN 2, y entonces es como si ese switch de 8, en vez de ser de 8, serían 2 de 4. ¿Se entiende? Nada más que esta separación, en vez de ser física, no es que voy a cortar el switch en dos mitades, sino que la separación es lógica. Se hace utilizando un campo de la trama Ethernet. Eh, ¿Qué es lo que pasa internamente en este ejemplo? Bueno, básicamente cuando cualquiera de los equipos emite un broadcast, ¿sí? Ese broadcast va a ir a parar, en vez de ir a parar a todo el mundo como debería ser lo normal, ¿sí? Si el campo VLAN estuviera vacío, el broadcast dice yo voy a todo el mundo y se reparte a todo el mundo. Si el campo VLAN tiene un valor, entonces el broadcast dice yo solamente tengo que ir a aquellos equipos que tengan el flag correspondiente a la VLAN, a la misma VLAN que está en el encabezado del paquete. ¿Sí? Resultado de esto, los equipos que están en las 4 bocas de la VLAN 2 no ven a los equipos que están en las 4 bocas de la VLAN 1. Pero todo esto es lógico, ¿sí? No hay una separación física, ¿sí? Si yo pudiera taguear algún puerto perteneciente a las dos VLAN, ¿sí? Ese puerto en particular recibiría paquetes de broadcast de las dos VLAN y por lo tanto vería a todos los equipos, a los 8 equipos que están en el switch. ¿Se entendió hasta aquí? Bueno, espero algún feedback. Si está clarito, bueno, muchas gracias. Bueno, básicamente entonces es una subred definida por software y, por supuesto, como acabamos de escuchar, toda esta configuración de las VLAN se hace en los switches, ¿sí? O la gran parte se hace en los switches, por lo menos. ¿Está? Porque los switches tienen que tener la capacidad de taguear las bocas con una o dos o más o tres VLAN, ¿está? Para escuchar a estos paquetes que van y vienen y separar los dominios de broadcast. Entonces, para disminuir las colisiones tenemos dos cosas, ¿sí? Por un lado, tenemos los dominios de colisión, que es lo que hacen los switches, simplemente cualquier switch hace separación de dominio de colisión. Y por otro lado, tenemos si esos switches tienen la capacidad de manejar VLANs,
Además, también podemos hacer separación de dominios de broadcast. Y estas son básicamente las dos cosas que se utilizan para mejorar el tema de las colisiones. Bueno, resultado de esto lo vamos a ver ahora, ¿sí? Básicamente, esto es lo que sería para nosotros una LAN tradicional, ¿sí? Esto es una partecita, ¿sí? Del, de lo que yo, de lo que yo hablé de esta red de 10 pisos, ¿sí? En este caso, la única diferencia en este ejemplo es que en vinculando esos 10 pisos, fíjense que acá está, podemos decir que la LAN 1, LAN 2 y LAN 3 podrían ser el piso 1, piso 2, piso 3, en el ejemplo que yo les di hace ratito, ¿sí? Entonces, fíjense que los grupos están por cada piso, por cada uno de los hubs o por cada uno de los switches que yo ponga separados, ¿sí? Y en este caso, sí o sí tendría que, si yo los quiero vincular o hacer que se vean entre ellos, sí o sí tendría que poner un router, y ese router sin dudas no me permite, digamos, podrían llegar a pasar paquetes de un lado al otro en forma controlada a través del router, pero acuérdense que los routers ya manejan la capa 3 del modelo OSI, con lo cual yo tengo indefectiblemente que involucrar a la capa 3 en este caso. En cambio, en esta otra parte de la diapositiva, yo tengo lo que sería la misma red, pero usando VLAN, o sea, usando un switch que tenga VLAN. O sea, fíjense, ya no necesito hacer una división física en cada piso, sino que básicamente la división se hace lógica y esa división se hace en la configuración del switch. ¿Está? En donde, fíjense, yo podría tener distintos equipos de distintos pisos perteneciendo a cada grupo, ¿sí? Sin necesidad de que haya de hacer cambios más que alguna configuración en el switch. Inclusive esa configuración del switch, que puede llegar a ser compleja, ¿sí? Si tengo muchos equipos, eh, ahora vamos a ver con los tipos de VLAN que se puede simplificar mucho. ¿Entendido hasta aquí? Bueno, espero que sí. Seguimos con las Virtual LAN. Básicamente, dentro de las Virtual LANs tenemos dos tipos, las estáticas y las dinámicas. Llamamos estáticas aquellas en donde yo directamente a través de una configuración dentro del switch asigno o preasigno a qué estaciones de trabajo a qué VLAN van a pertenecer en cada una de las estaciones de trabajo. En el formato más simple y el que más se usa en los switch, en las redes chiquititas, ¿sí? O sea, estamos hablando de 8, 16, 24 puertos, se hace por puerto, es decir, yo a cada puerto le asigno a qué VLAN pertenece, ¿sí? El ejemplo que les daba recién. Entonces yo agarro la mitad del switch, le digo, del puerto 1 al 4 pertenecen a la VLAN 1, del puerto 5 al 8 pertenecen a la VLAN número 2. ¿Tá? Eso sería una VLAN estática por puerto. Yo me meto a la configuración del switch y asigno un numerito a cada uno de los puertos. Si quisiera también hacer, hay algunos switches un poquito más sofisticados que permiten hacer, para que no haya tanto trabajo por parte del administrador del switch, permite hacer asignaciones estáticas por dirección MAC. Entonces, como ustedes saben que al conectar un equipo en un puerto, lo primero que hace el puerto lee la dirección MAC de quien está conectado ahí, yo podría decirle en una tablita dentro del switch, le podría decir, che, cuando se conecte tal equipo, asignale al puerto donde se conecte, asignale determinada VLAN. ¿Está? También se puede hacer por protocolo, de la misma manera. El switch tiene que tener la capacidad para hacerlo. Entonces yo puedo configurar dentro de la configuración del switch, decirle, bueno, cuando se conecte un equipo con determinado protocolo, asignale esta VLAN. Y lo mismo puede pasar usando un set de direcciones IP. Todo esto se configura en las VLAN estáticas en forma estática, como su nombre lo indica, dentro del switch. Esto, por supuesto, puede ser muy engorroso para el administrador si yo tengo gente que se está permanentemente cambiando de lugar, cambiando de escritorio, ¿sí? Como es bastante típico en la actualidad. Entonces,
o cambie de dirección IP, entonces es como que puede llegar a ser engorroso para el administrador. Entonces aparecen lo que llamamos las VLAN dinámicas, ¿sí? En donde ya no hay tablas configuradas dentro del switch, sino que hay reglas. ¿Está? Y estas reglas pueden estar mismo dentro del switch, en una parte de la configuración, o mismo pueden irse a buscar a un equipo externo. ¿Sí? O sea, el switch simplemente yo le configuro a dónde tengo que ir a buscar las reglas de VLAN. ¿Sí? Entonces, puedo poner, por ejemplo, no sé, un equipo de radios, que ya vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? Puedo poner un radius fuera de ese switch y en ese radius configurar lo suficiente para que, de acuerdo a diferentes reglas, ¿sí?, que yo asigne, se le puedan asignar las vilas. En definitiva, más allá de que sean dinámicas, terminan asignándose. Que hace la vila dinámica, mejora, por supuesto, la administración de parte de la persona que tiene que administrar el switch. ¿Sí? Entonces ya no administra el switch, sino que carga una serie de... carga dónde tiene que ir a buscar las reglas y las reglas se van a buscar fuera del switch. ¿Está? Bueno, ¿se entendió esto de las VLAN? Ahí en el apunte tienen tienen ejemplos de los distintos tipos de VLAN, ¿sí? Y cómo quedarían las configuraciones de los switches, que no voy a entrar en detalle, porque nos llevaría mucho tiempo y no terminamos con la teoría, pero eh, nada, digamos, es un tema para estudiar puntualmente de acuerdo al tipo de VLAN que ustedes quieran usar. En general, la VLAN más utilizada es la VLAN estática por puertos, en donde yo simplemente configuro por puerto a quién le corresponde cada VLAN, ¿sí? Las otras tienen que saber que existen, pero la realidad es que, digamos, por lo menos en redes chicas no se usan demasiado. Bueno, pasando la VLAN entonces, que hasta ahora hablamos entonces de los switches como administradores del dominio de colisión y de las VLAN como administradores del dominio de broadcast, ¿sí? Ambas opciones se usan para disminuir la cantidad de colisiones cuando aumenta la cantidad de equipos dentro de las redes. Entonces, como que son dos pasos, ¿sí? Entonces, una red chiquitita la manejan simplemente nada, con un hub puede ser tranquilamente, hasta 10, 15 equipos, 20 equipos. Ya una red, digamos, de más de 15 o 20 equipos la tendría que manejar con un switch. Hoy en día, como les digo, la presencia de switch es normal, se puede comprar en cualquier lado, son muy baratos, pero en general los switches que compramos, digamos, baratos, no tienen la posibilidad de VLAN. Si yo ya estoy aumentando la cantidad, por eso los switches que no tienen VLAN son switches de 8 puertos o hasta 16 que vienen sin VLAN. Más de 16 puertos es muy difícil que encuentren un switch que venga sin VLAN, porque lógicamente se piensa que si yo tengo más de 16 puertos, ¿sí?, evidentemente voy a necesitar una VLAN para poder manejar el dominio de broadcast y que no se me llene de colisiones esta red de tipo Ethernet. Bueno, eh, dejamos las VLANs y nos vamos a otra parte del protocolo. En este caso, un protocolo que se llama Spanning. Nos queda menos de un minuto, así que cuando se corte nos volvemos a conectar. Un protocolo que se llama Spanning Tree Protocol, ¿sí?, que básicamente es un protocolo también que funciona a nivel de la capa 2, es de alguna manera un adicional al protocolo Ethernet, que muchos switches ya lo tienen por defecto, y que permite gestionar los bucles en una topología de red. Es importante entender que en cualquier topología de tipo estrella, los bucles no son deseados, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo hago un bucle, o sea, un bucle que sería, por ejemplo, agarro un cable de red y lo conecto entre dos bocas de un mismo switch, ¿sí? Esto produciría un bucle. Este bucle, ¿qué pasa? Como los broadcasts se retroalimentan, o sea, el broadcast saldría de una de las bocas del switch, entra por la otra y empieza a producir una realimentación que en general genera un tráfico tan importante que hace que el switch se caiga y deje de transmitir. Entonces, por supuesto, los bucles son algo que desde el punto de vista de una red de Ethernet son algo que no es deseado. ¿Está? Sin embargo, en algunos casos podemos utilizar un bucle, ¿sí? Porque si yo tengo que conectar dos switches y me interesa que haya redundancia entre ellos,
supongamos que tengo dos switches en dos pisos distintos y cada uno de estos pisos quiero que haya dos fibras separadas por si se me corta alguna, ¿sí? Entonces, a veces necesito un bucle y para eso aparece este protocolo STP, Spanning Tree Protocol, ¿sí? Que ahora enseguida cuando volvamos, porque ya se... Bueno, volviendo a donde estaba, esperamos que se vinculen el resto de los compañeros a la segunda parte y seguimos hablando del Spanning Tree Protocol. Entonces, como les decía, Spanning Tree Protocol es un protocolo que se utiliza para manejar la posible presencia de bucles en una red de tipo Ethernet, ¿sí? Ya sea queriendo, porque quiero tener redundancia, ¿sí? Entonces eh, ¿se acuerdan en el ejemplo que yo daba de los 10 pisos? Yo podría poner eh, una vinculación entre los switches, ¿sí? Entre el piso, entre el 1 y el décimo, y desde el décimo al 1 podría mandar un enlace de redundancia por si se corta alguna parte el backbone de los 10 pisos, yo podría con los otros dos seguir manteniendo la vinculación y no perder la red, ¿sí? Que es lo que normalmente se hace cuando yo tiro un backbone en un edificio de 10 pisos, ¿sí? Se tira el backbone donde están vinculadas las redes de cada piso y desde el último piso al primero se tira un backbone adicional que hace un loop, ¿sí? Y eso hace que si se cortara en alguna parte ese backbone entre los pisos, por alguna razón, la red sigue funcionando por el otro. Pero para poder hacer eso, yo necesito que mi switch o los switches que tengan en todos los pisos tengan este protocolo STP. ¿Está? Básicamente, y en este caso para no demorarme no voy a entrar en el detalle, en el apunte también tienen el detalle de cómo funciona el protocolo. eh, lo que me importa que sepan acá es que este Spanning Tree Protocol eh, elige el mejor camino, tiene la capacidad de elegir el mejor camino de los dos o más que haya, eh, y definirlo como prioritario y dejar al otro o a los otros caminos como secundarios. ¿Está? Y evitar esto que les decía recién, evitar las tramas de broadcast que saturan a la red. Bueno, esto es necesario porque, como sabemos, digamos, la capa 2 del modelo OSI no tiene un campo time to live. Entonces, el problema de esto es que cuando se produce un bucle de los broadcasts, todos estos broadcasts siguen permanentemente dentro de la red hasta que la saturan completamente, como les dije hace un ratito. Bueno, la solución, por supuesto, es parecida, llamémosle a lo de la VLAN, es crear una topología lógica que no tenga bucles. Como les decía recién, elige, eh, estudia el protocolo que hace, estudia todos los caminos posibles y elige uno como el mejor y lo pone como principal, lo setea como principal. Eh, los demás solamente funcionan en el caso de que este principal se corte. Es como que el protocolo vuelve a hacer un estudio nuevamente porque ve que en cada cambio de topología de cualquier tipo que sea, este protocolo vuelve a estudiar a ver por dónde encontrar el camino más óptimo, ¿sí? Entonces, bueno, el protocolo STP permite solo un camino a la vez. Entonces, conclusión, corolario de esto, si ustedes tienen un switch que tiene un tilde por ahí que dice STP o RSTP es un protocolo que se denomina Rapid STP, ¿sí? Eh, es lo mismo, el concepto exactamente igual, nada más que es un protocolo optimizado para que la convergencia, esta que les hablé recién, para saber quién es el mejor camino, se hace muy rápidamente, o mucho más rápidamente que en este protocolo STP. Vendría a ser como una versión 2 del protocolo STP.
Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de habilitar el protocolo STP en un switch, habilítenlo por defecto. Porque si alguna vez, aunque no tengan bucles, porque si no tienen bucles, el protocolo STP no hace nada. Y si llegan a tener un bucle, el protocolo STP los va a salvar de que se caiga la red. Así que si en la configuración del switch ustedes tienen un tilde que dice habilitar STP, siempre es conveniente tildarlo. Por supuesto que no es gratis. Esto lo que va a hacer es que va a producir digamos, una pequeña sobrecarga de procesamiento en el procesador del switch. Pero bueno, se supone que si el switch lo tiene para habilitar, se supone que está preparado para que lo use. Así que en general siempre es mejor habilitarlo y no siempre viene habilitado por defecto en las configuraciones de los switches. Bueno, pasamos a otro protocolo también que suele aparecer en los switches administrables, igual que el STP, que es el trunking, ¿sí? Y otra característica que se llama port mirror. ¿De qué se trata el trunking? Es una función muy interesante que, a diferencia del STP, donde elige, si hubiera un loop, elige el mejor camino, en el caso cuando yo configuro un puerto para que haga trunking, puedo sumar varios enlaces físicos como si fueran uno solo. Entonces, básicamente, cuando yo veo esta posibilidad, este trunking, ¿sí? Puedo poner, supongamos que yo necesite aumentar el ancho de banda en la vinculación entre dos switches, entonces lo que hago es conectar dos cables entre los dos switches y marco con esta opción, este tilde de trunking a los dos, entonces el switch entiende que simplemente esos dos cables sirven para aumentar el tráfico de ancho de banda y los considera como si fueran uno solo. ¿Se entiende? O sea, es como que simplemente sirve para aumentar el ancho de banda. La otra función interesante, como les decía, es el port mirror, que ya hoy en día no todos los switches lo tienen, pero bueno, hay algunos que sí todavía, nos permiten hacer un espejo de monitoreo, ¿sí? Si es que yo quiero hacer un monitoreo interno en algún switch. Entonces, básicamente, si yo defino, puedo hacer que un determinado puerto del switch, donde yo voy a conectar una máquina de administración, me replique el tráfico de todos los otros puertos, o de uno en particular, si quisiera monitorear uno solo, para que yo pueda ver qué es lo que está pasando. Y puedo poner ahí en esa máquina un software de análisis de paquetes y analizar, digamos, qué es lo que están traficando en una determinada parte de la red. Es simplemente, como dice su nombre, me permite hacer un espejo de uno o varios puertos de la red en un puerto determinado. ¿Está? ¿Se entendió hasta ahí? Es bastante simple, digamos. Todos estos aparecen en la configuración del switch como un tilde, simplemente, que yo habilito o deshabilito. ¿Sí? Se los menciono básicamente para que sepan de qué se trata. Bueno, algunas cosas nuevas que aparecen en el protocolo Ethernet y que seguramente o es muy probable que no hayan visto. Una de las necesidades que ya sabemos que es imperante actualmente es el tema de seguridad. Entonces aparece un protocolo que se llama 802.1x, ¿sí? Que es un protocolo de seguridad y que nos permite la validación de un equipo a nivel puerto, ¿sí? O sea, porque en un switch normal, cuando ustedes conectan un equipo, el equipo se conecta y ya. No hay ningún tipo de validación, la conexión es física. ¿Está? Independientemente de que ustedes configuren la VLAN o no configuren la VLAN, no hay ninguna validación que se haga en el puerto. Bueno, esto es lo que hace el protocolo 802.1x, que viene en algunos switches. Es un protocolo estandarizado por el IEEE que hace control de acceso basado en puertos. Básicamente, como les decía recién, permite la autenticación de dispositivos que se conectan a un puerto LAN antes de darle acceso al resto de las funcionalidades del switch. Entonces, cuando yo voy a conectar un puerto, yo puedo hacer, digamos, inicialmente no le doy
una conexión física, sino que, por ejemplo, le proveo al usuario una conexión punto a punto con otro puerto, ¿sí? En vez de tener acceso a todos los puertos del switch, tiene acceso a uno solo, por ejemplo, utilizando una VLAN especial. Le doy acceso a uno solo y en ese puerto que hay un servidor de validación, ¿sí? Que puede ser un radio, que les comentaba al principio. Ese servidor de validación, yo para que puedo habilitar un protocolo simplemente de radios de validación para que pueda yo introducir un nombre de usuario y una contraseña, y recién una vez que valide el usuario y la contraseña, que ese nombre de usuario y contraseña estén ok, recién ahí el switch me habilita el acceso al resto de los puertos de la red. Esto es muy importante cuando son organizaciones grandes, ya que la posible presencia de intrusos dentro del edificio, ¿sí? Eh, es una cosa posible, digamos. O sea, ustedes dentro de su casa no lo van a hacer porque se supone que no va a haber un intruso que se conecte a su switch para ver a ver qué les roba, digamos. ¿Sí? En cambio, cuando hay cosas importantes que resguardar en las redes, esto puede pasar. Entonces las corporaciones, las grandes empresas lo que hacen y aplican este tipo de validación para que, inclusive aunque yo tenga acceso a un puerto físico dentro de la red de mi edificio, si no tengo el nombre de usuario o el sistema de validación necesario, no tengo acceso absolutamente a nada en la red. Bueno, hoy en día, aparte de usarse, al principio cuando se diseñó esto, se diseñó básicamente para las redes de tipo cableada. Sin embargo, hoy en día se está utilizando mucho esto de la validación 802.1x para redes de tipo inalámbrica, ¿sí? En donde cuando yo me conecto a una, y esto no tiene nada que ver con la contraseña del Wi-Fi que ustedes ponen, ¿sí? Lo van a notar porque en la contraseña del Wi-Fi ustedes la ponen una vez, se guarda y a partir de ahí ya se conecta sin contraseña. En el caso de la validación 802.1x, cada vez que yo me conecto a la red voy a tener que establecer algún sistema de validación, que puede ser algo tan simple como un nombre de usuario y una contraseña, o puede ser algo más complejo como por ejemplo, no sé, tener que conectar un dispositivo USB encriptado o tener una tarjeta, un lector de tarjetas que tengo conectada a un USB o lo que fuera. Hay distintos tipos de validación, pero en definitiva, al final utilizan siempre este protocolo 802.1x. Bueno, esto ya se los dije, elimina el acceso no autorizado a nivel de la capa de enlace, a la capa número 2, y básicamente, como les explicaba recién también, la validación suele hacerse en un tercero, que normalmente es un servidor Radius, que ahora a continuación vamos a ver de qué se trata. Toda la validación esta se hace en general a través de un protocolo encriptado, justamente para evitar que alguien internamente pueda ver mis credenciales, ¿sí? Se utilizan protocolos como EAP-TLS, esto significa Extensible Authentication Protocol, y el otro Transport Layer Security, ¿sí? O sea, seguridad a nivel de la capa de transporte, ¿sí? Y protocolo extensible de seguridad. Bueno, y ahora pasamos a ver el Radius, ¿sí? Que normalmente es un servidor que se conecta a alguno de los puertos del switch, que va a ser el puerto donde yo tengo que acceder en el momento que yo conecto una máquina al switch, conecto una red conecto una máquina al Wi-Fi. ¿De qué se trata el Radius? Bueno, en primer lugar es el acrónimo de Remote Authentication Dial-in User Server. Eso es lo que significa Radius. Básicamente, autenticación remota de usuarios dial-in. Dial-in es una palabra que quedó antigua ya, porque ya hoy en día no hay. ¿Se acuerdan cuando las conexiones de internet eran dial-up? Bueno, el Radius se desarrolla ya hace bastante tiempo cuando para validar a los usuarios que se conectaban a las redes utilizando una llamada telefónica, por eso quedó el nombre de dial-in. Pero bueno, para ustedes que hoy en día ya no usan ningún tipo de conexión dial-in, Para acá. el Radius, ¿sí? ¿Alguna consulta? El Radius es un servidor de autenticación. Básicamente es
el Radius es un protocolo de autenticación, autorización y auditoría. Por eso se llama un protocolo triple A, ¿sí? Autenticación, autorización y auditoría, ¿sí? Para no entrar en un detalle muy largo, básicamente la autenticación es el clásico ejemplo del nombre de usuario y contraseña, ¿sí? O sea, y permite que el usuario se identifique y el servicio pueda saber si es quien dice ser. ¿Cómo lo hace? Puede ser por múltiples cosas, puede ser un protocolo, como les decía recién, EAPTLS, donde hago un intercambio de llaves largas, o puede ser una cosa tan simple como un nombre de usuario y una contraseña, ¿sí? Que no tengo que compartir. Autorización, ¿qué significa? Significa que una vez que el usuario se autenticó y eh, el servidor sabe que el que se está conectando es quien dice ser, o por lo menos supone eso, eh, permite setear cuáles son las cosas que puede hacer, ¿sí? O sea, yo puedo, por medio del radius, como les decía, una vez que identifique al usuario, decirle qué es lo que puede hacer. Establecer ciertas reglas de autorización. Y por último, también tiene la función de auditoría. Es decir, el radius va logueando lo que va pasando, entonces yo puedo auditar quién se conectó, a qué hora se conectó, a qué hora se desconectó, qué es lo que estuvo haciendo en la red, etcétera, etcétera. Todo esto puedo hacer que se vaya almacenando dentro del servidor de radius para posteriormente hacer una auditoría o tal vez para facturar. Si yo tuviera una red que se paga por uso, entonces yo podía aprovechar los registros del radius para eh, después decir, bueno, tal usuario se conectó 14 horas en este mes, entonces le voy a facturar, ¿sí? Sus 14 horas. ¿Está? Así que para todo esto se puede usar el servidor de radius. Como protocolo utiliza el protocolo UDP. Acuérdense que el UDP era un protocolo eh, no, digamos, no orientado a conexión. El puerto estándar es el 1812, aunque esto se puede cambiar en la configuración del radius, por supuesto, pero el que se suele usar por defecto es el 1812. ¿Qué más? Bueno, una de las cosas más importantes, como les decía hace un ratito, es que el radius tiene la capacidad de manejar sesiones, ¿sí? Y de loguear cuando arranca y cuando termina una conexión, ¿sí? Para esto que les decía de la auditoría, ¿sí? Y la otra cosa muy importante del Radius es que es un protocolo completamente extensible. Es decir, yo puedo en la configuración del servidor de Radius explicarle a Radius qué va a recibir y qué tiene que devolver. Y dentro de estas cosas que puede recibir un montón de cosas. Puede recibir algo tan simple como el nombre de usuario y la contraseña, que sería lo básico, o puede recibir una cadena larga de un protocolo de una llave público-privada, o puede recibir, no sé, un archivo encriptado, no sé, digamos que es completamente librado a la imaginación, por eso se llama que es un protocolo extensible. Y a su vez también puede devolver un montón de cosas. O sea, le puede devolver al switch una regla de VLAN, le puede devolver al switch una serie de permisos de autorización que el usuario puede tener sobre un servidor que está en otro lado. O sea, yo lo puedo configurar para que haga prácticamente lo que yo quiera. Por eso se dice que es un protocolo extensible y es por eso que cada fabricante o cada desarrollador tiene distintas versiones en la configuración del radius. El protocolo sigue siendo siempre el mismo. Las bases siguen siempre las mismas, pero en la configuración yo puedo establecer mis propios dialectos. ¿Está? Bueno, pasamos ahora a las LAN inalámbricas. ¿Se acuerdan que les dije al principio que el protocolo Ethernet, si bien era el mismo protocolo para todos los tipos de medios, en el caso de las LAN inalámbricas tiene una pequeña modificación, ¿sí? Que no hace al funcionamiento al final, pero sí es muy importante para las redes inalámbricas y ahora les explico por qué tengo que implementar esto. Una de las funciones
más importantes que yo tengo, o de las características más importantes de una red de tipo difusión, o una red de tipo LAN que comparte un mismo medio, es que todos los componentes de la red estén escuchando el mismo medio al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo no puedo escuchar a todos los que están hablando en mi red, difícilmente voy a poder saber si puedo poner un paquete en el medio cuando está desocupado o no. ¿Sí? Entonces, de la, una de las principales premisas de los protocolos, del protocolo de Ethernet, es que todos los componentes de la red estén conectados al mismo medio de transmisión y que el tiempo de retardo entre cuando yo pongo un paquete sea cero, ¿sí? Porque si no tengo ahí si el tiempo no es cero, ¿sí? O muy cercano a cero, yo tengo un tiempo en el cual voy a tener una incertidumbre. Así que bueno, es importante esto. Bueno, ¿qué pasa con los protocolos de LANes inalámbricas? Si bien se utiliza el CSMA-CD, igual que en el caso del protocolo eh, Ethernet común, se le añade un pequeño detalle, ¿sí? Que es para salvaguardar esto que ustedes ven acá en la figura y ahora les paso a explicar. Este protocolo se denomina CSMA/CA. Este CA significa Collision Avoidance. ¿Qué es esto? Quiero, le introduce una pequeña modificación al protocolo para evitar las colisiones directamente. ¿Por qué se da esto? Fíjense acá en la lámina que ustedes están viendo en la diapositiva, ustedes tienen un ejemplo de una comunicación entre A y B, ¿está? Donde el nodo C de la red inalámbrica está en el área de cobertura de A y de B, como ven acá. Y el nodo D también está en el área de cobertura de A y de B. Pero resulta que el nodo D no está en el área de cobertura de C. Por lo tanto, si C se quisiera comunicar con A, ¿sí? No sabe si D está hablando con A, ¿sí? O si A se quisiera comunicar con B, no sabe tampoco si alguno de si por ejemplo en el caso este del ejemplo, si D está en comunicación con B para poder transmitir el paquete. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? O sea, tengo problemas de área de cobertura. ¿Está? Entonces, para que A pueda hablar con B, ¿sí? A debería estar al alcance de C, de E y de D, ¿sí? Porque tiene que saber si no hay nadie transmitiendo en ese momento. Como A D no lo ve, en este ejemplo, entonces lo que se implementa es dos paquetitos cortitos, uno que se denomina RTS y otro que se denomina CTS. Acá tienen en la imagen A y en la imagen B. Entonces, antes de que A empiece a hablar con B, lo que hace, emite un pequeño paquetito que se llama RTS. RTS significa Ready to Send. O sea, es como que le pregunta a B, ¿estás listo para enviar? Y se queda esperando una respuesta de B, que es el Clear to Send, el CTS. ¿Sí? Es decir, C le dice, estoy libre. ¿Sí? Y entonces recién eh, estos A y B se ponen en comunicación. ¿Está? Por supuesto, mientras A y B estén en comunicación, C se va a abstener de transmitir, D se va a abstener de transmitir y E también en este caso porque están en el, digamos, en el alcance de alguno de los dos. ¿Está? Entonces, bueno, esta es el- la pequeña diferencia que hay en los protocolos de LAN inalámbricas. ¿Sí? Se implementan estos dos paquetitos que básicamente llevan información son tramas muy cortitas, son mucho más cortitas, ¿sí? Que una trama normal, básicamente para que no ocupen muy poquito lugar en el tiempo del protocolo. Entonces, se introducen estas dos modificaciones pequeñas para evitar esto de que yo puedo no estar
al alcance de todos los nodos que están en la red, para evitar esto. Bueno, dentro de las topologías de red inalámbricas, yo tengo dos tipos, básicamente. Una que se llama infraestructura, que es la que nosotros conocemos para las líneas inalámbricas, sin duda es la más utilizada, que utiliza como un maestro de ceremonia que se llama, que es el que nosotros conocemos como access point. Es lo que nosotros tenemos en la casa cuando tenemos un equipo Wi-Fi. Entonces, todos los demás nodos se conectan a ese equipo Wi-Fi. Entonces, si yo tengo una impresora, la impresora se conecta a ese access point, el celular también se conecta a ese access point, y entonces yo desde mi celular puedo imprimir en la impresora, ¿sí? Porque los dos estamos conectados al mismo access point. Eso es lo que se denomina la topología de infraestructura, ¿está? En donde el access point es el que hace el manejo de toda la autorización de la red, de todo el protocolo de seguridad lo hace el access point. ¿Cuál es la otra? El otro modo que se usa, la verdad, hoy en día muy poquito, pero también se usa para este ejemplo que les acabo de dar, es la topología ad hoc, en donde yo no necesito un access point, sino que se produce una conexión directa de equipo a equipo. Es lo que ustedes hacen, por ejemplo, cuando se conectan directo a una impresora, ¿sí? Vieron que a veces tienen una impresora que es inalámbrica, pero no está conectada a ninguna red inalámbrica en sí, a ningún access point, sino que básicamente ustedes, ¿qué hacen? Escanean con el celular, ven una red de la impresora, se conectan a la impresora y pueden imprimir en forma directa sin utilizar ningún cable, pero sin estar conectado a ninguna red que tenga un access point. Se conectan en forma directa a la impresora. Bueno, esto hay muchos dispositivos que utilizan este tipo de redes ad hoc, a pesar de que cada vez se usa menos. Pero no existe un controlador central y, por supuesto, simplemente sirve para redes pequeñas porque son siempre conexiones punto a punto. Entonces, si yo tengo 5 equipos, va a haber, imagínense la multiplicidad de conexiones que puede haber, porque es uno con cada uno de esos 5. Así que por eso se usa solamente para sí, conexiones punto a punto o para redes muy pequeñas. En general, lo típico es que ustedes tengan un tipo de topología de infraestructura. ¿Está? Con un access point. Bueno, vamos a un punto, seguimos hablando de las redes inalámbricas, un punto muy importante que es la seguridad en redes wireless. Es un punto que hoy claramente está en boca de todo el mundo y tenemos como distintos escalones en la seguridad en redes wireless, ¿no? Desde lo más lábil y lo más básico hasta lo más complejo, ¿sí? Entonces, dentro de lo más básico tenemos la autenticación de direcciones MAC. ¿Sí? Es un tipo de seguridad básica que no tiene ningún tipo de encriptación y que está presente en prácticamente todos los sistemas inalámbricos, ¿sí? Entonces, es algo que ya prácticamente no se usa porque es, digamos, muy fácilmente, me sale breakable o rompible sería la traducción en inglés. A ver, hay una pregunta ahí. La pregunta es, ¿el punto de acceso, el access point, sería un repetidor o un router Wi-Fi? Bueno, acá estamos mezclando dos conceptos. Aclaro esa pregunta antes de seguir con lo de seguridad. En hoy en día, dentro de los equipos que nosotros consideramos como un router Wi-Fi, es un equipo que tiene varias funciones dentro de ese router. Digamos, por lo menos tiene dos funciones. Una tiene la función de AP, o sea, tiene una parte inalámbrica, porque los routers que nosotros compramos normalmente son inalámbricos. O sea, tiene una AP y además tiene un router. Y además tiene un switch. Todo metido dentro de un solo equipo. ¿Está? Entonces, el access point puede ser un repetidor. eh, Normalmente un repetidor es un access point. Normalmente lo que ustedes conocen con el nombre de repetidor, de Wi-Fi o como le llaman, eh, estos aparatos que amplían la cobertura de la red Wi-Fi, básicamente son dos equipos metidos en uno solo. Tiene un equipo que vendría a ser un cliente que se conecta a su red Wi-Fi y tiene otro Wi-Fi que es un access point, que es lo que me va a repetir la red.
Entonces, después de eso, lo que tienen es un sistema de configuración simplificado para que la parte de cliente se conecte con su red Wi-Fi y la parte de Access Point nos permita extender el alcance de la red inalámbrica. ¿Sí? Pero básicamente lo que es eso, son dos equipos en uno. Pero bueno, el modo de infraestructura hoy en día eh, puede presentarse de varias maneras, digamos, ¿no? O sea, como les decía, lo que ustedes llaman router en su casa es un aparato que tiene varias funciones metidas en un solo dispositivo. ¿Está? Y el repetidor también. Tiene la función de cliente, porque se conecta a su red Wi-Fi, y de access point, porque me repite esa señal. Es como si tuviera un cablecito metido adentro. ¿Sí? Yo podría armar tranquilamente un repetidor usando dos routers. ¿Sí? Configuro uno de los routers como cliente que se conecte a mi red inalámbrica, lo conecto por un cablecito UTP al otro router y al otro router ponerlo como access point con la misma configuración que el principal y estaría fabricándome un repetidor. No sé si se contestó la pregunta. Bueno, nos quedan 10 minutos de esta segunda reunión, así que sigo. Primer paso en la seguridad en redes wireless, autentificación de direcciones MAC. Casi todos los routers que ustedes tengan, por más viejo que sea, tienen esta opción, donde yo puedo habilitarla, viene deshabilitada por defecto, y cuando la habilito, lo que hago, se me habilita una tabla en donde yo puedo cargar direcciones MAC que van a ser autorizadas a conectarse a ese router. Es una conexión, es una medida de seguridad, digamos, de martillo y cortafierro, ¿sí? Entonces, el problema que tengo yo con la autentificación de direcciones MAC es que si alguien sabe que yo tengo ese tipo de seguridad y sabe alguna dirección MAC que está autorizada, básicamente lo único que hace, clona su dirección MAC y se puede conectar a mi access point. Así que bueno, es el sistema, es la parte, lo básico, digamos. ¿Sí? El segundo paso que tengo es la seguridad IPsec, es algo que se desarrolló ya hace unos años, eh, bastante interesante porque hace una encriptación a nivel de la capa 2, de la capa 3 del modelo OSI, ¿sí? Básicamente no prosperó como medida de seguridad porque eh, era muy complejo para los routers de bajo costo implementar IPsec dentro de su capa 3 y por lo tanto muy pocos fabricantes lo implementaron, así que eh, no tuvo mucha aceptación. El tercer paso es la Web o Wired Equivalent Privacy o privacidad equivalente a un cable, ¿sí? Que básicamente se trata de la encriptación de los paquetes inalámbricos, pero a nivel de la capa 6, ¿sí? A nivel de software. Acuérdense que las capas 1, 2 y 3 del modelo OSI están casi siempre implementadas a nivel de hardware, ¿sí? Y por lo tanto es costoso implementarlas. En cambio, las capas 4, 5, 6 y 7 están todas implementadas en software, o en general están implementadas en software, y por lo tanto es más barato. Entonces la encriptación, la misma encriptación que planteaba IPsec, pero a nivel de la capa 6 era mucho más barato de implementar. Entonces, la característica de web utiliza una clave única para encriptar la información. ¿Sí? Eran los viejos sistemas de seguridad que ustedes usaban, en donde la clave, una vez ustedes ponían la clave, esta se guardaba en el router y todo el sistema se encriptaba con esa clave indefinidamente. ¿Sí? O sea, encriptar la información periódicamente significa que yo tengo que cambiar la clave a mano, ¿no? Si no la cambio, sigue para forever. Bueno, el problema, esto fue algo que se usó bastante en los primeros routers, nada más que a medida que fue aumentando la capacidad de procesamiento, yo puedo ir leyendo a través de una placa de red inalámbrica puesta en modo promiscuo, o sea que lee todo. Esta placa de red lo que hace, lee los paquetes inalámbricos encriptados y por medio de algunos algoritmos, en aproximadamente 5, 6, 7 minutos, puede determinar cuál es la clave web, como siempre es la misma. Entonces puede, escuchando el tráfico y haciendo algunos
algunas comparaciones de diccionario, simplemente es bastante sencillo obtener la clave web. Es decir, hoy en día prácticamente se dejó de utilizar este mecanismo de seguridad porque era muy fácil de romper. A cambio de eso, los nuevos routers, prácticamente en todos los casos, utilizan WPA. WPA significa Wi-Fi Protected Access, que básicamente es lo mismo que web, pero implementando una tecnología nueva que se llama TKIP. TKIP significa Temporal Key Integrity Protocol, que básicamente es un sistema automático de cambio de la clave de encriptación. Entonces, cuando ustedes ponen en WPA, que es el sistema, hoy en día estamos en WPA2, ¿sí? Que básicamente la diferencia con WPA1 es que la clave se cambia cada menos tiempo. Entonces, con WPA y TKIP, básicamente yo le asigno una clave, esa clave se intercambia entre el origen y el destino para la primera validación, y a partir de ahí el sistema internamente, ustedes siguen poniendo una sola clave, ¿no? O sea, ustedes cuando se conectan al Wi-Fi de su casa, ponen una sola clave, pero ustedes tienen que saber que internamente en la transmisión del protocolo esa clave dura solamente 3, 4, 5 minutos. Después, esa clave rota y se configura otra clave automáticamente. Ustedes ni la saben, es una clave interna. Pero la realidad es que con esa clave interna se encriptan los paquetes. Entonces, descubrir cuál es la clave real, la clave principal del sistema WPA, lo tengo que hacer en los primeros 3, 4, 5 minutos. Si no logro eso, ya la clave cambió y se va renovando cada X cantidad de tiempo. Así que, bueno, encontraron una solución de martillo y cortafierro simple, ¿sí? Para resolver el problema que tenía web. Y le llamaron WPA. Este es el sistema de seguridad que tiene la mayoría de nuestros access point actuales. A partir de ahí ya empiezan mecanismos de seguridad mucho más sofisticados y que tienen que ver, que solemos llamar sistemas de seguridad con seguridad activa, en donde requieren una serie de monitoreos. El primero de ellos se llama WIDS, que es Wireless Intrusion Detection System, en donde a través de una serie de algoritmos se está monitoreando el espacio inalámbrico en busca proactiva de estaciones no autorizadas, ¿sí? Y básicamente tiene un sistema de alerta de envío de mensajes, algún sistema de seguridad, cuando encuentra estaciones sospechosas, ¿está? O que pueden estar haciendo algún intento. A esto podemos sumar también el uso de VPNs, redes privadas virtuales, en donde yo, aparte de la encriptación que hace la red en sí, para evitar que durante esos primeros 5 minutos se detecte la contraseña, yo puedo encriptar el contenido de esa contraseña utilizando una VPN. También se puede implementar aquí, hay muchas redes que utilizan estos famosos honeypot. Honeypot consiste en poner un access point falso, ¿sí? Normalmente este access point falso no tiene ningún tipo de seguridad, o sea, es un access point fake que no lleva a ningún lado, no está conectado a nada. Lo único que hace es, al que se trata de conectar a este honeypot, ¿vieron cuando ustedes van por la calle buscando redes abiertas para ver dónde me puedo conectar? Bueno, estas redes abiertas pueden llegar a ser un honeypot. Entonces, si yo me conecto a este honeypot, significa que estoy tratando de buscar cómo conectarme a la red, ¿sí? Me deja conectarme, por supuesto no tengo ningún acceso ni nada por el estilo, pero ya tiene registrada mi dirección MAC. Entonces, a esa dirección MAC la pone en una lista negra y se la manda directamente a la lista negra de la red real, ¿sí? Para que bloquee esta dirección y entonces no haya forma de que se permita el acceso a esta. Y por último, como les decía, lo más sofisticado en seguridad en redes wireless se trata del 802.1x, ¿sí? Es decir, la implementación de seguridad encriptada a nivel puerto, en donde yo, para poder conectarme a una red inalámbrica más allá de la contraseña que yo puedo llegar a poner para conectarme, la que ustedes suelen poner en sus casas, ¿sí?
Una vez que me conecto, tengo que disparar otro software, ¿sí?, que me haga una segunda validación, por ejemplo, en un radios, para que realmente me den acceso a la red. Esto es lo que se suele usar en redes de tipo corporativas o ese tipo de cosas, para evitar que algún usuario me pase la clave principal del Wi-Fi, yo me conecto y tengo acceso a toda la red. Entonces, cuando yo pongo este tipo de validación, tengo una segunda validación que probablemente sea con una tarjeta de proximidad o con un dispositivo USB encriptado o algo así, que para poder acceder a los datos realmente. ¿Tá? Esto se está empezando a utilizar, como les decía, en conjunto con WAP y con radios. ¿Sí? Bueno, nos queda segundos nomás, así que